Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Estamos felicitando también al hermano Jonathan Areiza por motivo de su cumpleaños. 1 Corintios capítulo 1. Amén, ¿lo encontraron, hermanos? Y el verso 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Quiero hacer una aclaración aquí en el verso 3. Las 14 cartas que Pablo escribió siempre comienzan con esta salutación: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, nueva versión purificada. Cambia totalmente el saludo de Pablo en esa nueva Biblia que apareció o que salió hace 2 años. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude a predicar su palabra y a entenderla. Señor Jesucristo, amén. Tú eres el dueño de esta palabra gloriosa, de esta revelación, y te ruego en el nombre de Jesucristo que me ayudes esta mañana a enseñar tu palabra. Tu palabra es gloriosa, pero eso es misterio, que solo el poder del Espíritu Santo lo puede revelar, para gloria tuya, para edificación de tu iglesia. Amén, en el nombre de Jesucristo. Siéntense, hermanos. El miércoles iniciamos un estudio sobre la doctrina del nombre. Una de las doctrinas que Pablo menciona de la sana doctrina, cuando Pablo habla de la sana doctrina, está hablando de un conjunto de doctrinas. Entre ese conjunto de doctrinas, la Biblia establece que en ese grupo está unicidad y está la doctrina del nombre. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Note que el verso 1 del capítulo 4 dice: solícitos en guardar la unidad. Se guarda lo que se tiene. Se busca lo que no se tiene. Es decir, que nosotros estamos unidos en el Espíritu. Pero Pablo aboga porque la iglesia también llegue a estar unida en la doctrina. Cuando la Biblia habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, está diciendo, está dando a entender que aunque somos un cuerpo, todavía nos falta llegar todos en conjunto a creer una misma cosa. Cuando Pablo habla de la fe de Jesús, dice los que son de la fe de Jesús, está hablando de la doctrina de Jesús. Y la doctrina de Jesús es la doctrina de los apóstoles. Y eso fue lo que los apóstoles dijeron en el capítulo 2, verso 20. Dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Una de las doctrinas fundamentales, bien importantes, hermanos, en la Biblia es la doctrina del nombre. ¿Por qué? El miércoles decía que
la revelación del nombre ha sido una doctrina progresiva. Es decir, Dios no se reveló de un solo tirón a la humanidad, sino que se reveló de manera progresiva. En la era patriarcal, Dios se mostró como el que es. Abraham y a los profetas, a los patriarcas, les dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Altísimo, el Omnipotente, el Omnipresente, el que provee, el que sana, el que libera, etcétera, etcétera. Se mostró como el que es y el que está presente y el que permanece. En la época mosaica, Dios se reveló a Moisés y a Israel con el título El Gran Yo Soy. Yo soy, dice Dios a Moisés. Dile a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Los hijos de Israel tenían algún conocimiento de ese título, El Gran Yo Soy. Cuando ellos oían hablar del Gran Yo Soy, lo asimilaban con la revelación de los patriarcas. Por eso dice la Biblia, siempre usted escucha en el Antiguo Testamento o lee estas palabras: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los patriarcas. De esa manera Dios se reveló y se presentó. En la época de los profetas, porque son tres épocas: patriarcal, mosaica y profetas. En esa época Dios se reveló a los profetas, se mostró como así dice el Señor, o Dios el Señor ha dicho así. Tampoco tuvieron un nombre explícito. Jacob preguntó: ¿cómo te llamas? Dios le dice: no preguntes por mi nombre. Moisés preguntó: ¿cuál es tu nombre? Yo soy el gran yo soy. Manoa, el papá de Sansón, preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dios se le responde: no preguntes por mi nombre, que es admirable. Los profetas, póngame bien cuidado, hermano, pongan los oídos abiertos. Los profetas, según 1 de Pedro capítulo 1, verso 10, dice: los profetas indagaron diligentemente acerca de qué persona, qué nombre y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los cuales profetizaban las glorias, los padecimientos que sufrió esa persona y las glorias que vendrían después de ellas. A estos profetas se les reveló que esas cosas no eran para ellos, sino para los que han de ser herederos de la salvación. ¿Cómo le parece? Dios no le reveló ni a los patriarcas, ni a Moisés, ni a los profetas, sino que le dio: un momento, eso no es para ustedes. Aunque ellos indagaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, se le dijo: no, señores, no es para ustedes. Esto está reservado para gente quien va a ser heredera de la salvación. Así es. Los profetas, como por ejemplo Isaías, fue quien más habló de él cuando dice: y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, Dios no le reveló a Isaías, siendo Isaías el profeta evangélico, no le reveló, sino que le dio solo el significado. Al mismo Isaías, el verso 6 del capítulo 9, le dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Tampoco le dijo cómo se llamaba, sino que le dio el significado de ese nombre. Llamará su nombre
admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Se quedaron las mismas, porque Dios no le reveló, porque esto no lo entiende usted si Dios no se lo revela. Créame, hoy la mayoría en el mundo, la mayoría de las iglesias evangélicas son trinitarias. Y hay gente que ha creído de buena fe, porque eso es verdad, pero no les ha sido revelado el nombre. Es una revelación, sí señor, aunque no lo crea, pero así es. Que Dios le revele a usted cómo se llama Él, es solo Dios quien lo revela. No se lo reveló a los profetas, no se lo reveló a Moisés. Gente tan importante como ellos, no se lo reveló. ¿Qué fue lo que dijo el profeta entonces? Dios le dice a Isaías, texto que hemos citado muchas veces, por tanto, escuchen, mi pueblo sabrá. Es una palabra del futuro. ¿Sabrá qué? Porque yo mismo que hablo, dice Dios, estaré presente. Y textos que hemos citado solamente les recuerdo para que miremos eso. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Israel, de Judá. De ti me saldrá, futuro, el que será Señor en Israel. Entonces, hasta Malaquías, Dios se mostró solo a través de figuras, pero no con su verdadero nombre. Por tanto, la importancia, hermanos, del nombre para la iglesia es fundamental, porque eso decide la salvación de una persona. Ahora, para ir de una vez en el Nuevo Testamento, dejemos ya el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no reveló su nombre. Al contrario, profetizó que sería en el futuro. Hay mensaje de dos ángeles que dice lo siguiente. Usted se lo sabe. Dice, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, ¿qué pasa? ¿Me ayudan? Antes que se juntasen, ¿qué? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, porque José no la había tocado, quiso dejarla secretamente, porque si José la denuncia ante los ancianos de Israel que María, su mujer, estaba embarazada sin tocarla, en la ley la apedreaban y la mataban. Pero dice la Biblia que José, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando José en esto, empacando maletas, se le apareció un ángel del Señor y le dijo a José, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Yo estoy cierto el 100% que el nombre de Dios es Jesús. 100%, y lo voy a explicar por el Nuevo Testamento por qué. El nombre Jesús fue revelado por Dios. Fue Dios el que mandó un ángel. Vaya, dígale a José que su mujer va a tener un hijo que el Espíritu Santo engendró y que ese hijo se llamará Jesús. Porque ese Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Pero agrega, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Jesús es Dios con nosotros.
si Jesús está aquí, Dios está aquí. Porque Él está donde está su nombre. Su nombre revela su presencia. Su presencia. Otro texto. Lucas, capítulo 1, desde el verso 30 y 31. Dice que el ángel, el mismo ángel, se le aparece a María y le dice: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. De aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Eso también se le dijo a José, y lo llamarás Jesús. Este será grande. Bueno, entonces María pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Nunca he estado con hombre alguno. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este será grande y el Señor Dios le da el trono de David su padre. Se sentará en el trono de David y su reino no tendrá fin. Lucas 2:12. Venido el cumplimiento del tiempo, cuando el niño cumplió 8 días para ser circuncidado y ser presentado en el templo, lo trajeron al templo, como era la costumbre judía, para ser circuncidado, y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había puesto. Jesús es el nombre que el ángel le puso. Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Lucas 2:10 y 11, cuando Jesús nace, le dice los ángeles a los pastores: no temáis, y aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso decía esta semana, hermanos, no es que esté vuelto un fanático aquí, pero las nuevas versiones, a partir del 95, que fue la Biblia, la nueva versión internacional evangélica de las sociedades bíblicas internacional, desde ese momento, y todas las Biblias desde el 95 para acá de las sociedades bíblicas omiten el nombre Jehová del Antiguo Testamento y dicen: así dijo el Señor Dios. Así dice Dios el Señor. Igualmente las Biblias católicas, las más antiguas, usaban el nombre Yahvé. Y el miércoles decía por qué se usó la palabra Yahvé. Porque se le colocaron vocales a las 4 consonantes para que dijera ese nombre, pero Dios en el Antiguo Testamento no se identificó ni con Yahvé ni con Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, que eso es lo más glorioso, Dios sí se identifica con un nombre. Amén. Eso no lo dijo Moisés ni un profeta, lo dijo un ángel. 2 veces se lo dijo a José y a María. Entonces, hago esta acotación, hermano. Su Dios se llama Jesús. A partir del momento en que le pusieron a Jesús el nombre de Jesús, a partir de ese momento, amén, Dios se llama Jesús en la tierra. Porque eso quiere decir, ¿sabe? Dios está presente bajo ese título, Jesús. Pero es muy importante una cosa. Nosotros a veces somos un tanto irreverentes. Porque a veces decimos: vamos a cantarle a Jesús. Voy a repetir lo que dije el miércoles. Alabemos a Jesús.
La Biblia dice, los apóstoles en lo que lo utilizaron, siempre le dieron la vueltica el Señor Jesús. El ángel, como dije ahorita, Lucas 2:10, dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué tenemos que ser así? Porque el nombre de Jesús representa la presencia de Dios. Y yo no puedo decir, cántele a Jesús, alabe a Jesús. Y Jesús me dijo, no, démosle la vueltica, así nos demoremos un poquito más. Mire, la Biblia dice, al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Malaquías 1:6 dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si Él es su papá y mi papá, merece toda honra. No solo porque sea su papá, es que Él es Dios. No solo porque Él es Dios, es que Él es el creador y sustentador de todo. ¿Qué tal que yo vaya donde el presidente de la República, que pronto le dé una cita, y usted llega al Palacio de Nariño y le diga, ole Ivancho? ¿Cómo llama el presidente? ¿Iván qué? Ve Ivancho, vengo de Medellín. Medellín, estamos en color naranja por todas partes. Yo vengo a pedirte, Ivancho, que le pongas ventiladores a las montañas de Medellín para que saquen el aire contaminado. ¿De acuerdo, Ivancho? Es una grosería. Vaya usted donde el alcalde y dígale, o en el gobernador, ellos merecen respeto, honor y honra. Lo mínimo que usted le diría si le dan la cita es señor presidente, señor alcalde, señor gobernador. Se lo merece porque es un gobernante. Hermanos, no ha de merecer el Señor Jesús que la iglesia le diga Señor Jesús. ¿Sí? Claro. Dígame, ¿es el Señor o no es el Señor? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Démosle la vueltica. Ahora metámonos aquí de lleno a la lección. Significado del nombre en el Nuevo Testamento. Ya leí Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús. También Lucas 1:31. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Se le dijo a José, se le dijo a María. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel. Ese nombre no se lo puso José ni María, se lo puso el ángel, antes que hubieses sido concebido. Ahora miremos la importancia del nombre en el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios se identificó aquí en la tierra con ese nombre. Y donde está ese nombre, representa su presencia, su presencia. Vamos, anote, escriba, papel y lápiz. Solo en el nombre se echan fuera demonios. Marcos 16:17, anote, usted no tiene tiempo de leerlo, pero sí de escribirlo. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Vamos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles, les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos? Y lo hicieron. Ellos vinieron gozosos y dijeron, Señor, estamos maravillados que los demonios se sujetan en tu nombre.
Jesús les dice, no se maravillen de eso, maravíllense de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque, hermanos, para el Señor es más importante la salvación que la sanidad. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será sano. ¿Cómo? Salvo. Y luego las señales viene atrasito, porque nosotros no somos seguidores de señales, sino que las señales nos siguen. Luego, en segundo lugar, y estas señales seguirán. Anote, Lucas 9:48. Y les dijo, cualquiera que reciba un niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre vosotros es el más grande en el reino de los cielos. Vamos. Dice el Señor que por causa del nombre seremos llevados ante los tribunales. Lucas 21:12. Pero antes que sucedan estas cosas, los echarán mano, los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 1:11. Somos hijos de Dios solamente por el nombre. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso en cuanto a la salvación. Pero fíjate que la condenación está también limitada a creer en el nombre. Juan 3:18. Todo aquel que en él cree no es condenado. Estos textos se los estoy dando a los evangelistas y a la iglesia en general para que ustedes defiendan la doctrina. ¿Qué dice? Todo aquel que en él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por cuanto no ha creído en el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre representa la presencia de Dios. Amén. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Cierto? No. Póngame cuidado. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa del Espíritu Santo está limitada al nombre. Juan 14:26. Mas el Consolador, que no es otra persona ni otra divinidad, sino otra función de Cristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 17:6 dice en la oración de sacerdotal que muchos confunden la oración de capítulo 17, diciendo ahí están los dos. No, ahí está el Padre y el Hijo. El Hijo es el que ora al Padre. Dios como Hijo oró y Él como Dios responde a la oración. Así es sencillo, porque Él es Dios y es hombre. Es Padre y es Hijo. Amén. Es creador, pero también se hizo una criatura en la tierra. Y dice, he manifestado tu nombre
¿Con qué nombre manifestó Jesús la presencia de Dios aquí? Con el nombre de Jesús. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El mismo verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. No conocemos otro nombre sino el nombre de Jesús. También dice 17:11, ya no estoy más en el mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 20:31, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La sanidad. Sanidad. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. No era que no oraba, sino hablando del metal. Pero hermano, Pedro no oraba. No está hablando aquí, no tengo plata ni oro. O sea, no oraba. Y resulta que Juan también era cojo. Si usted lo lee a la carrera, dice el texto siguiente, y teniendo asidos a Juan el cojo. Si usted lo lee a la carrera, hay que parar. Porque Juan no era cojo, simplemente hay que leerlo bien. Alguien leía una vez Efesios 5:30. No respetó el punto y dice, y los dos serán una sola carne grande. Pero el texto dice, y los dos serán una sola carne, punto. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos metido las patas, hermano? Alguien leía, por ahí en Marcos hay un texto que dice, y los llamó Boanerges, ¿se acuerdan? Que quiere decir hijos del trueno. Y alguien leyendo en un culto decía, y los llamó Bocanegras. Hermoso, muy parecido. Sigamos mejor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora llegamos a un punto bien importante. El bautismo. Que es el punto álgido de discusión en todas las iglesias trinitarias y por las cuales pelean con nosotros. Iglesia, usted no tiene necesidad de pelear con nadie. La verdad se defiende sola. Solita se defiende. Cuando usted es bautizado en los títulos, está perdiendo el tiempo porque así lo bautizaron cuando era niño. Porque el que tiene el poder de perdonar pecados y sanar enfermos es el nombre. Usted puede hacer todo en el nombre de Jehová o de Yahvé o en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, del Maestro, del Profesor, etcétera, etcétera, pero no funciona. ¿Se acuerdan de unos curiosos por allí, unos hijos de un tal Exeba? Se pusieron a echar unos demonios y dijeron, te reprendemos en el nombre del que predica Pablo. Y los demonios dijeron, nosotros sabemos cuál es el nombre del que predica Pablo y sabemos también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los demonios saltaron y que los matan, porque con eso no se puede jugar. Bendito el Señor. El bautismo, amigos, hoy el bautismo. Y con toda certeza, les voy a decir esto. En los 3 primeros siglos del cristianismo, nadie se bautizó utilizando los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Vea esto. En la nueva versión purificada, no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay 4 sermones, escúcheme. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20
Es el mismo sermón, el mismo. Solo que cada escritor lo escribió de manera diferente, pero el contenido es el mismo. Mateo 28, cuando Jesús daba instrucciones a los apóstoles, les dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles. La nueva versión purificada dice, sumergiéndoles en mi nombre. Y eso concuerda con Marcos 16, que es el mismo sermón, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Ese mismo sermón lo escribió Lucas, el capítulo 24. Es el mismo sermón que Lucas lo escribió de diferente manera porque era un destinatario distinto. Ese mismo sermón Jesús dijo, y les abrió el entendimiento, Lucas 24, 44, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, el trinitarismo dice que Pedro, Juan, Santiago, etcétera, se equivocaron, y Pablo. Bueno, que Pablo se hubiese equivocado porque Pablo no anduvo con Jesús, pero los demás anduvieron con Jesús 3 años y medio. ¿Ustedes creen que Jesús no tuvo el poder de discipularlos para que dijeran la verdad? Claro, aparte de eso, de 3 años y medio que estuvieron andando con Jesús, Jesús estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Y anduvieron con el resucitado. Y note esto, ese texto es clave. Después de la resurrección, el verso 44 de Lucas 24. Y les abrió. Que espero que Dios nos abra el entendimiento esta mañana. Y les abrió. Amén. El entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, no en la Trinidad, que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me sois testigos de estas cosas, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No dice Lucas 24 también de los apóstoles que iban rumbo a Emaús, que Jesús se les acercó. Y cuando Jesús se desapareció de ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Creen que se equivocaron? No. Los equivocados son los teólogos de hoy que están equivocados. El nombre de Jesús es el nombre más grande que existe en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se equivocaron? No. El equivocado entonces fue Jesús, que fue el que les enseñó la doctrina del nombre. Todo lo que pidierais en mi nombre. Vamos al bautismo. Hermanos que van a ser bautizados, amigo que me escucha esta mañana, no se deje confundir. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu no es un nombre. No son 3 personas. No son tres divinidades. Es un solo Dios, que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu en la regeneración. Pero es el mismo Dios. No tenemos 3 dioses, no tenemos 3 divinidades, tenemos un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y su nombre es Jesús. Yo puedo tener muchos títulos, pero un solo nombre. En la Biblia aparecen más de 420 títulos. En la Biblia hablando de Jesús. Pudiéramos decir entonces, si son 400 títulos, habría que bautizar a todo el mundo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, del Maestro, del Profesor, de la roca, ¿dónde y cuándo terminamos? Los apóstoles no se equivocaron. Vamos. Cuando la iglesia se abrió en el día de Pentecostés, Hechos 2:38.
El verso 37 dice, los judíos, porque ahí fue donde Pedro predicó a los judíos, y ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Arrepentidos. ¿Se lo sabe? ¿Quiere que se lo enseñe? Se lo saben hasta los niños. Amén. Arrepentidos. ¿Y qué? Ayúdeme, dígalo usted, estoy cansado ya. A ver, ¿cómo es? Cuando la iglesia se abrió en Samaria con los samaritanos, Hechos 8:16, cuando Pedro y Juan oyeron que Samaria había recibido la palabra, cuando la iglesia en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales vinieron a Samaria, y dice la Biblia que les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note la palabrita del Señor Jesús. Pero el verso 12 del capítulo 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gentiles, ¿están escribiendo? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 43 y siguientes. Este Jesús, dice el apóstol Pedro, de este Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando yo en esto, vino el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, y profetizaban. Cuando Pedro oyó y vio, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hechos 19, en el Asia Menor, donde Pablo se extendió. Pablo llega a Éfeso y le pregunta a los discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Los efesios respondieron, ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pablo les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo en el pueblo que creyese en el que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 22:16. No se me aburra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en la Trinidad, en Cristo? ¿Sí me entiende? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. A ver, pentecostales unicistas, ¿se me durmieron? Esta es una doctrina bien apasionante, hermano. Todos, Gálatas
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Oyeron? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué más dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tal? Primera de Juan 2:12. Hijitos, estas cosas os escribo para que sepáis que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Gracias a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos, los apóstoles, fueron perseguidos por los sacerdotes, el Sanedrín y todo ello. Y dice Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bendito el nombre de Jesús. Ellos, el concilio, toda esa gente mala de Israel, Hechos 4:7, los llamaron y les dijeron, dice, los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho eso? Pedro le responde, que en el nombre de aquel que resucitó. Y les dice, Hechos 4:11, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito el Señor. Cuando Dios llamó a Pablo, Hechos 9:15, le dice a Ananías, ve donde Saulo, ora por él, bautízalo y dile que yo lo envío a los gentiles, que lo he escogido como instrumento útil para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 15:14. Cuando la discusión por la entrada de los gentiles a la iglesia, Jacob en el concilio se levantó y les dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabanzas a Dios. Somos justificados por el nombre, y esto eres algunos. 1 Corintios 6:11, ¿ya están borrachos anotando? 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios ruega por medio de nosotros, o reconciliamos, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Alabanzas a Dios. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Le cito la nueva versión purificada: y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, el Padre glorioso. En la versión 60 dice: para gloria de Dios Padre. En la nueva versión dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, el Padre glorioso. Y yo le creo a eso, porque Él es el Padre glorioso. Amén. Él es el omnipotente. Él es el Señor de señores. Hebreos 1:4 dice que el nombre de Jesús es más excelente que el nombre de todos los ángeles. Amén. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿en qué? En el nombre del Señor. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Le dice: ustedes han hecho cosas indecentes, pero retienen mi nombre. Amigos y hermanos, llámenos Jesús solos, como quiera llamarnos. El trinitarismo nos tiene a nosotros como una herejía, una falsa doctrina. Y dicen que nosotros somos una secta, porque ellos retienen el dogma romano. La iglesia romana nació bajo el dogma de la Trinidad a comienzos del siglo IV. Hasta ese entonces la iglesia apostólica bautizaba y creía en un solo Dios y bautizaba en el nombre de Jesucristo. A partir del comienzo del siglo IV se introdujo en la iglesia cristiana de esa época, que era la mayoría, se metió la política. Los políticos se metieron a la iglesia y comenzaron a ofrecerles a la iglesia templos bonitos, propiedades, comodidades, etcétera. Ya los pastores de esa época fueron nombrados cardenales, obispos, y claro, se agrandaron y se olvidaron de la fe del nombre de Jesús. Esperamos que nosotros eso nos sirva de ejemplo. Hasta ahí la iglesia primitiva bautizó en el nombre de Jesús. De ahí se metió, se introdujo el dogma trinitario hasta hoy. En el mundo la mayoría de protestantes son trinitarios. Los que somos del nombre de Jesús, aún así somos todavía una minoría. Pero no importa. Jesús dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Porque te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y esto a quien el Hijo se lo quiere revelar. La revelación del nombre de Jesús es lo más grande que una persona puede tener. Porque no hay otro nombre. Amigo, si usted es bautizado en otra cosa, le aseguro que se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo si quiere ser salvo. Porque no hay perdón de pecados en títulos, ni en nombre de imágenes. No, Señor. No, Señor. El único nombre con que Dios se ha identificado en la tierra para esta dispensación es el nombre de Jesús. A Jesús sea la gloria y el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Alabanzas al nombre del Señor. Vea lo último.
lo que Jesús dice. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el pastor. Jesús es el abogado. Jesús es el primero y es el último. Es el alfa y la omega, el todopoderoso. Cuando usted se bautice en el nombre de Jesús, sepa que ahí están ocurriendo varias cosas. En el nombre de Jesús su pasado queda borrado. El pasado queda borrado. El acta que lo juzga usted quedó colgada en la cruz del Calvario si no creyó en vano. Y ahí en el nombre de Jesús va implícito la sangre de Jesucristo. O sea, su pasado queda borrado y usted queda limpio y queda con su conciencia tranquila. Porque el nombre de Jesús es lo más grande que existe. Cantamos. Estén de pie, hermano. Estén de pie. Hay poder